Les saludo a todos en esta mañana. Parece que no va a llover. ¿A qué hora? ¿Alguien es profeta aquí que está diciendo a qué hora va a llover? El único profeta soy yo aquí, ¿no? Me pusieron Elías. Han habido varios profetas esta semana, pitonizos. Pero hay uno solo que oró nomás, po. Miguel. Miguel. Ok. Que Dios les bendiga mucho. Están muy serios, ¿eh? Bien, estamos celebrando nuestras fiestas anticipadas porque el próximo domingo es feriado largo y algunos salen porque siempre tenemos mucha gente ya hasta en los feriados largos. Así que eso ya, nuestro templo está lleno siempre y gracias a Dios por eso. Qué bueno, qué bueno. Pero hoy día voy a predicar pensando que es el mes de la Biblia, porque septiembre es el mes de la Biblia y es el mes de la patria. Una linda combinación, ¿verdad? Biblia y patria. Así que quiero pensar un poco en esta hora acerca de la importancia de la palabra del Señor, pero no dando esas típicas ilustraciones, sino hablando un tema y también sacando alguna enseñanza que tiene que ver con el amor que debemos tener a la Biblia y lo importante que es la palabra del Señor en nuestra vida. Y el próximo domingo estaremos meditando en nuestra patria un mensaje alusivo a eso. Así que he titulado a esta reflexión Biblia, Fe y Esperanza. Hemos tenido un lindo tiempo aquí adorando al Señor. Cuando alabamos al Señor y lo adoramos, a Él le encanta. Dios se hace como más cercano a nosotros. Dice un salmo que Dios vive, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y siempre hemos de tener una actitud de adoración y gratitud al Señor. Y yo sé que usted, al igual que yo, se regocija cuando adora al Señor. Pero ¿qué ocurre cuando no encontramos ninguna razón para adorar o agradecer? Cuando vienen esos sentimientos de pesar, de tristeza. Bueno, quiero comenzar recordándoles un relato que habla de esos sentimientos y cómo la palabra de Dios transformó la vida de estas dos personas. Allí en Lucas, si me ayudas a ver, Lucas 24, 13 al 16, dice un relato que leemos para el día de resurrección, pero es muy apropiado que hoy lo volvamos a leer. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Aquí vemos, amados hermanos, visitas, amigos y quienes nos están viendo por las redes sociales, vemos a dos seguidores de Jesús que van haciendo el recorrido que separa la capital, Jerusalén, con Emaús, una pequeña villa distante a poco más de 11 kilómetros. A estas dos personitas el viaje se les hace un poco tedioso, un poco largo. Es domingo, el día viernes por la tarde habían bajado el cuerpo de Jesús de la cruz y esa mañana muy temprano el Señor se levantó de la tumba y estos dos discípulos no lo sabían o si lo sabían, no creyeron. Así que caminan con lentitud, comparten su pena y su dolor
por la muerte de Jesús, en quien habían puesto todas sus esperanzas. Van hablando entre ellos, su ánimo, por supuesto, está por el suelo. Se les une un extraño a la caminata, es Jesús mismo, pero las circunstancias hacen que no reconozcan a Jesús, porque están tan inmersos en su pena que no tienen ojos para este peregrino que camina con ellos. No tienen ningún interés en hablar con un extraño. Y eso nos pasa a todos nosotros cuando estamos depresivos, cuando estamos tristes. No queremos que nos vean llorosos y tristes. Por eso dice el verso 16 que sus ojos estaban velados para que no reconociesen a Jesús. Si uno de nosotros se hubiese acercado a esos dos discípulos y les hubiese preguntado, oye, Jesús, ¿camina con ustedes? ¿Cuál habría sido la respuesta de ellos? ¿Cuál habría sido la respuesta? No. Jesús no camina con nosotros. Esa hubiese sido la respuesta. Y esa respuesta todos la hemos dado alguna vez. Porque dudamos de la presencia del Señor. Y aunque el Señor haya dicho en su palabra, donde hay 2 o 3 congregados, en mi nombre yo estoy, no creemos que Él esté. Aunque el Señor haya dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dudamos de que Él camine con nosotros. Muchas veces pensamos que Dios está jugando al gato y al ratón con nosotros. A veces se hace presente, a veces no, a veces lo siento, a veces no. Y al igual que estos dos, Él camina, pero nosotros no lo vemos. Estamos tan inmersos en nuestra pena, en las circunstancias, viendo el mundo, viendo los asesinatos, viendo el futuro, viendo todo negro, que nos cuesta aceptar y creer que Jesús camina con nosotros. Así que no me digan amén que creen que Jesús camina con nosotros. Porque a algunos de ustedes los he escuchado cuando están pasando por esa pena, casi quejándose y diciendo, bueno, Dios no escucha mis oraciones, ¿por qué me pasa eso? O Dios me ha abandonado. Porque igual que estos dos, no vemos más allá, no andamos por fe, sino por vista. Y ellos, aunque Jesús va al lado de ellos, juntito a ellos, si le hubiésemos preguntado, oye, Jesús, ¿va con ustedes? No, no va. Los buenos médicos son los que van a la raíz del problema y Jesús irá a la raíz del problema de estos dos para sanarlos y devolverles la fe y la esperanza. Estos dos estaban demasiado molestos ese día. Están decepcionados, tristes, como para pensar en forma correcta. Ni siquiera podían sumar 2 más 2. Todo lo que escuchan acerca de Jesús lo ponen en duda. Todo les parece que son malas noticias. Y nunca había visto esto que está aquí en este relato. Jesús les dice a estos dos, entonces les dijo, ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron.
nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy, escuchen bien esto, hoy es el tercer día de que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Era para ponerse contento, ¿no? Ellos están escuchando, nada de este relato convenció a estos dos de que Jesús está vivo. Cleofas menciona el relato de la tumba vacía como si fuera una mala noticia. Eso es lo que yo puedo ver aquí, como si fuera una mala noticia. Seguramente pensaron, alguien tiene que haber profanado la tumba y robado el cuerpo de Jesús. Así que estos dos son igual que nosotros. A veces, igual que nosotros, están tan confundidos y depresivos que no ven la realidad. No recuerdan para nada estos dos la promesa de Jesús acerca de ir a la cruz, pero también acerca de resucitar. En más de una ocasión Jesús les había anunciado su muerte. Será entregado en manos de pecadores. Crucificarán al Hijo de Dios, lo rechazarán. Pero al tercer día Él resucitará. A la luz de estos anuncios de Jesús, hubieran pensado diferente de la tumba vacía, hubieran bailado de puro gozo. Él dijo que iba a resucitar. Ahora la tumba está vacía, lo logró. Pero no fue eso lo que dijeron. Estaban tan molestos y confusos como para pensar de manera positiva. ¿Cuánto pesimismo se ha apoderado de los cristianos hoy día, hermanos? No pensamos de forma positiva. ¿No nos pasa lo mismo con respecto a la segunda venida de Jesús? ¿Cuántos creen que Él vendrá otra vez? Cuestionamos la palabra. Nos cuesta creer en las promesas de Dios cuando estamos pasando por un tiempo de desánimo. Pero la causa que provocaba esta situación era, y a lo que voy en esta mañana, era la ignorancia y falta de fe que tenían en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahí estaba el problema. Dice, entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Jesús dedicó el resto de ese día domingo para mostrarles a estos dos que no creían en nada, que estaba escrito, que así ocurrieran las cosas. Los llevó a Moisés, los llevó al profeta Isaías, los llevó al libro de los Salmos. Jesús tenía la palabra en su mente y en su corazón y se la transmitió a ellos. El problema de estos dos era que ignoraban las Escrituras. O si las conocían, no las creían. Hoy en el mes de la Biblia, ¿conocemos nosotros las Escrituras? ¿Podemos citarlas como Jesús? Y si las conocemos, ¿las creemos? Y si las creemos, ¿las practicamos? Allí en Juan 5:39, Jesús había dicho, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener
esa vida. Mira lo que está diciendo aquí. Mira lo que Jesús está diciendo. Ustedes estudian las Escrituras. Somos nosotros también el pueblo que dice ser de la Biblia. Ustedes conocen la Biblia, con mucho cuidado la estudian, porque esperan encontrar en ella la vida eterna. Sin embargo, Jesús les dice, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aunque yo les dije que iba a resucitar, ustedes no creyeron en mi palabra. Hay una gran diferencia entre estudiar la Biblia y creerla, hermanos. Y hay una gran diferencia entre creer y practicar la palabra del Señor. ¿Sabe usted de qué habla este libro? ¿Sabe usted cuál es el principal mensaje que nos deja este libro? 66 libros, son muchos libros. Pero como alguien dijo, un hilo rojo cruza todo este libro. Encontramos a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Este libro nos habla acerca de Dios. Es la historia de Dios y es la historia del hombre. Este libro nos dice que Dios creó todas las cosas. Y este Dios que nos ama, nos creó a su imagen y semejanza. Este libro dice que todos caímos en el pecado. Pero este libro dice que Él envió a su Hijo a dar su vida en la cruz para restaurar todas las cosas y darnos vida eterna. He dado un pequeño resumen de lo que es este libro. Eso es. Este libro nos habla de Dios. Es tu historia. Es mi historia. Este libro te habla acerca del futuro, de dónde tú estarás en la eternidad. Y este libro te habla de Dios. Quien quiera encontrar otra cosa en este libro no la va a encontrar. Pero quien quiera encontrar a Dios y encontrar la vida eterna, la encontrará en este libro. Porque este libro, dijo Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí. El poco o nulo conocimiento de las Escrituras había sido la causa principal de estos dos caminos a Emaús. Así sucede con nosotros hoy. Los cristianos no conocen la Biblia y pueden caer presa fácil del escepticismo y la desesperación. Muchos cristianos que ignoran las Escrituras no le encontrarán sentido a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Estos dos discípulos no le encontraban sentido a la cruz de Cristo. Como muchos cristianos tampoco le encuentran sentido a sus propias cruces. Porque no conocen la palabra del Señor. O esta no se ha hecho vida en su vida. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando por las redes sociales, busquemos respuestas en este libro. La palabra de Dios tiene un mensaje para aquel que se siente abatido como estos dos caminos a Emaús. La palabra de Dios tiene respuesta para aquel que no sabe qué creer y no tiene esperanza en este mundo. Quiero decirte que la palabra de Dios se ocupa de nuestras aflicciones. La palabra de Dios responde a nuestras dudas que nos provoca un mundo sin Dios y sin esperanza. Cuando entendemos el obrar de Dios en nuestras vidas, las cosas que nos pasan empiezan a encajar, empiezan a tener sentido porque conocemos la palabra de Dios. Dios tiene algo que decir sobre lo que nos sucede a diario. Y aunque algunas cosas no las entendamos, un día todo se aclarará. ¿Cuántas veces este libro, la Biblia, te ha mostrado el camino? Yo sé que muchas veces. ¿Cuántas veces este libro nos ha sacado de las dudas? ¿Cuántas veces este libro nos ha reconfortado en tiempos de prueba? ¿Cuántas veces este libro nos ha reconfortado en tiempos de prueba? ¿Cuántas veces este libro nos ha reconfortado en tiempos de prueba? ¿Cuántas veces este libro nos ha reconfortado en tiempos de prueba? ¿Cuántas veces este libro nos ha reconfortado en tiempos de prueba? ¿Cuántas veces este libro nos ha reconfortado en tiempos de prueba?
Eso fue lo que hizo Jesús. Les citó las Escrituras para sacarlos de la tristeza, de su aturdimiento, de su incredulidad. Y les hizo un par de preguntas, porque Jesús quería sacar lo que tenían guardado en su corazón. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y como ven, Cleofas le responde como molesto. ¿Eres tú el único forastero? ¿Dónde vives? ¿En qué mundo vives? Pero Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué cosas han ocurrido? Díganmelo ustedes. Quiero escucharlos de ustedes mismos. Jesús sabe sacar las cosas de nuestro corazón. Él se acerca para sacar las cosas de nuestro corazón y sanarnos. Y luego Jesús entonces, como dije delante, les explicó las Escrituras. Pero también reprende su incredulidad y lentitud para entender. Dice, los dos hombres, ayúdame, ahí está, los dos hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Otra versión del mismo texto dice, los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego ardía en nuestros corazones? Eso sucede cuando la palabra de este libro se hace una realidad en tu vida y en mi vida. No ha sido una vez, hermanos, han sido muchas veces en que leyendo o estudiando este libro, y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, hemos tenido que dejar de leer, porque alguna lágrima brota de nuestros ojos o la emoción nos ha embargado, o el Señor ha tocado nuestra conciencia. Y a través de este libro Él toca nuestras emociones. Yo sé que muchos de ustedes han tenido esa experiencia, que han estado hojeando la Biblia, la palabra del Señor, algún salmo, leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o las palabras de Jesús, y te has quedado allí pensando y meditando. Y al igual que estos dos, puedes decir, mi corazón arde de emoción cuando el Señor me habla a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este mes de la Biblia, lo mejor que nosotros podamos hacer, mis amados hermanos, es recuperar nuestro amor por la palabra de Dios. Y que nos dejemos cautivar por la palabra del Señor. Dejemos que sea la Biblia la que nos hable y nos oriente en este tiempo. Algunos de los que nos está escuchando posiblemente se identifica con aquellos que van camino a Emaús. Quizás algunos no van a una ciudad determinada, no van camino a Emaús, pero sí van camino a la vejez y eso les asusta. Otros van camino a una cirugía, otros comenzando una quimioterapia, otros van camino a una crisis familiar. Sospechan que ya el matrimonio no da más. Otro quizás está temeroso por lo que está ocurriendo en el mundo. Otro teme por su futuro y el de sus hijos y el de sus nietos. Por eso algunos han decidido hasta no tener hijos por eso. Otros han perdido la fe y la esperanza de un cambio en sus vidas. Otros han perdido la esperanza de un Chile mejor. Pero este libro que tengo aquí nos promete otra cosa. Este libro nos devuelve la fe y nos devuelve la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Así que el mejor homenaje que le podamos
Dar a la Biblia no es saber que son 66 libros, que hay un Antiguo o Nuevo Testamento, cosas técnicas, sino ir a la Escritura y dejar que su palabra nos toque, nos conmueva, nos oriente, disipe nuestras dudas. Señor, ¿qué tienes que decirme en este día? Por favor, lea las Escrituras, medite las Escrituras, siga su propio plan. Aliméntese de la palabra del Señor, porque si vas en tu propio camino a Emaús, será la palabra de Dios, las promesas del Señor, la que te sacarán de esa situación. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, para terminar, porque ya sale olor asado. Por último, para terminar, era por si me estaban escuchando, Por último, para terminar, el Señor les reveló algo muy lindo. Les reveló su presencia. Su presencia. Al acercarse al pueblo al que iba en Jesús, hizo como que iba a seguir de largo. Pero ellos le rogaron con insistencia: quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios y lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero Él desapareció. Qué bueno que estos dos fueron hospitalarios, ¿ah? Si no hubiesen sido hospitalarios, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. ¿Ah? Le dijeron: ¿por qué no te quedas con nosotros? ¿Por qué no te quedas a compartir el asado con nosotros? ¿Por qué no te quedas forastero con nosotros? No lo conocen todavía. Les ha hablado la Escritura, pero todavía no saben quién es. Algunos piensan que lo reconocieron por las cicatrices de sus manos cuando partió el pan. Otros piensan que lo reconocieron porque hizo la misma acción, la misma oración, como cuando alimentó a la multitud en el desierto. No lo sabemos. ¿Por qué o cómo lo reconocieron? Eso ya no importa mucho ahora. Lo importante es que cayeron de sus ojos unas vendas. Y esa palabra que conmovió sus corazones quitó la venda. Quitó la venda y los vieron. Y los vieron. Ahí está. Ahí está. Pero cuando ellos reconocieron su presencia, Jesús desaparece de su vista. Eso tampoco importará ahora. Que esté ahí ante sus ojos, eso no importa ahora. Ellos seguirán contentos y vuelven a la ciudad a contar de las maravillas de su encuentro con el Señor. Que Él esté físicamente o no, eso ya no importa. Él ha sanado sus corazones, Él les ha devuelto la fe, Él les ha devuelto la esperanza. Si el Señor tarda en venir y no lo vemos, Él camina con nosotros. Él está contigo, abre tus ojos. ¿Por qué permites que el dolor y la pena no te deje ver? No. La Escritura nos revela a Jesús. Nos muestra a Jesús. Jesús es el mismo ayer y por los siglos. Él vive y permanece para siempre. Y Él puede traer alivio a nuestros afligidos corazones. ¿Cómo lo hace? Resumiendo, lo hace de tres maneras. Primero, lo hace cuando le permitimos contarle nuestras penas y dolores, como lo hicieron estos dos camino a Emaús. A ver, cuéntenme, ¿qué ha pasado? Y allí ellos abren su corazón. El Señor te sanará cuando tú le cuentes sus cosas. Abre tu corazón al Señor. En segundo lugar, cuando ellos permitieron ser ministrados por la palabra del Señor.
cuando ellos le permitieron que les hablara de la palabra del Señor, y esa palabra cautivó y fue como un fuego ardiendo en sus corazones. Y en tercer lugar, los consoló y los sacó de su pena cuando les hizo sentir su presencia, asegurándoles su compañía. Que Dios bendiga su palabra. Biblia, fe y esperanza. Recuerden eso. La Biblia te devuelve la fe y te devuelve la esperanza. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie.